Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Rápido se nos va la semana. Estamos contentos de estar nuevamente junto a usted para debatir de valores. Queremos comentar permanentemente los comentarios, perdonando la redundancia, que nos hace a Facebook, o a los correos electrónicos que aparecen en pantalla, o al call center 264-0103. ¿O no, don Alfredo Vicuña? ¿Tiene algún comentario en Facebook? Muchos comentarios en Facebook, lo he dicho muchas veces. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a aceptar que haya gente que piense distinto a nosotros y no enojarnos ni agredirlo, ¿me entienden? Ni insultarlo por eso. Entonces es lamentable que en un diálogo que podríamos construir, aquí hemos convidado al presidente del Partido Comunista, hemos convidado a personas que piensan distinto a nosotros, que tenemos el carácter de cristianos, y hemos tenido un mayor respeto y nos hemos despedido con simpatía, hasta con un abrazo. Entonces convido a la gente que discrepe, no importa, pero que no a la violencia. Don Alfred Cooper. Muy contento de este espacio de poder discutir abiertamente y producir un poco, construyendo lo que dice mi tocayo, es un espacio maduro de reflexión, porque conviene que no solo reaccionemos, por ejemplo, ante el aborto. Estos temas así debemos tranquilamente reflexionar cada aspecto. Y a propósito de eso, contentos que estamos con todos los últimos de las declaraciones del presidente sobre el tema, que han ido obviamente plasmando en nuestra conciencia nacional algo que pocos países hacen, comprometerse con los derechos humanos del feto. Le damos la bienvenida a don Camilo Castellón. Hace tiempo que no lo teníamos acá, ¿eh? Así es, muchas gracias. Y feliz de estar acá y al mismo tiempo recordarle a la gente lo importante que es que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad en construir su felicidad día a día, en ser mejores, en aportar al mundo en que vivimos, de tal forma que el día de mañana podamos decir: mi pasada por el mundo fue importante, hice algo por los demás. Nuestro invitado es un amigo de la casa, amigo personal, amigo de Alfredo Vicuña, amigo de todos en realidad. Es un teólogo, profesor universitario, en algún momento, en la década de los 60, también fue diputado. Bienvenido a Conciencia de Valores, una vez más, don Hugo Cepeda. Muchas gracias. Nos honra con su visita. No, yo soy el honrado porque ustedes está con corbata negra, no pasó ninguna tragedia, ¿no? Sí, falleció un hermano mío. Nuestras condolencias. Muchas gracias. Y en realidad lo importante de esta mesa es que aquí se construye humanidad. Sí. Uno de los grandes dramas del mundo contemporáneo es su deshumanización. Sí. Y precisamente es necesario la acción que ustedes realizan en que, planteando la conciencia de lo que son los valores, están creando una renovación para la humanidad entera. No se trata de una determinada religión, de una determinada tendencia política y filosófica, sino que se aprende a vivir. Sí. Y aprendiendo a vivir, vamos a tener un mundo mejor. Hoy vamos a hablar de las creencias, cómo convive el mundo de la superstición con el mundo de la fe. Lo invito a ver la siguiente nota con relación al tema de hoy, mire. De valores. En un mundo globalizado donde el bombardeo de información es continuo y muchas veces desconcertante, el tema de las creencias ha adquirido un amplio espacio en la agenda diaria de las personas, más aún si están relacionadas a supuestos cambios importantes de nuestras vidas. No obstante, cabe señalar que este tema no es exclusivo del mundo actual y desde los inicios de la humanidad, las creencias han tenido su lugar, influyendo de mayor o menor medida, positiva o negativamente, en las civilizaciones. Las creencias, sus orígenes, causas y consecuencias, el tema a conversar hoy
en Conciencia de Valores. Conciencia de Valores. Don Alfredo Vicuña, ¿qué son las creencias? No lea tanto. ¿Ah? ¿Qué es para usted las creencias? Las creencias son ciertas suposiciones que tenemos los seres humanos y que les damos el carácter de verdad o de peligro y que las atornillamos en la mente y finalmente las convertimos en dogmas de fe. Hay gente, la programación neurolingüística estudia muy bien sobre las creencias. Entonces hay gente que piensa que a raíz de una experiencia de vida él tiene una creencia y que eso es verdad. Pero las creencias pueden ser o pueden no ser verdad. Las definiciones son, una creencia se refiere a la certeza que un individuo tiene acerca de una determinada cuestión. Pero también una creencia será aquello en lo cual él cree fervientemente. La creencia es como un modelo, es un paradigma, que generalmente basado en la fe, creado por nuestra mente, el cual luego, por la interpretación, deviene en un contenido de hecho concreto o abstracto, el cual no presentará una demostración absoluta. Fíjate que es curioso ver cómo a veces nosotros sufrimos, y creo que tú con mucha claridad lo vas a plantear, nosotros cómo sufrimos con ciertas creencias. Cuando tú le explicas a alguien, yo fui piloto civil, que los aviones no se pueden caer, que se caen cuando los seres humanos cometemos muchos errores al conducir un avión. Esa persona que le tenía pánico al avión, que se enfermaba el estómago con 3 días de anticipación de volar, después puede cambiar la creencia y disfrutar volar. Y así, experiencia que todos nosotros tenemos. Don Hugo Cepeda, usted como teólogo, quiero partir con una frase. Todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos llegan a Dios. Algunos dicen, bueno, algunos ocupan la fe cristiana, otros ocuparán el budismo, otros ocuparán la ciencia oculta. ¿Todos los caminos llegan a Roma? Llegan a Roma cuando el objeto de la búsqueda y el final del camino es precisamente Dios. Porque puede que no sea Dios, y en ese caso no se llega a Dios. Por eso cuando vemos, por ejemplo... ¿En qué caso no se llega a Dios? Por ejemplo, no se llega a Dios porque se puede buscar uno a sí mismo. Por ejemplo, en el budismo se busca uno a sí mismo, en la propia persona a la que se busca. Al revés de las religiones occidentales, especialmente el cristianismo, en que la fe en la religión tiene una dimensión comunitaria. Soy yo que me perfecciono para llegar el camino a Dios, pero también conduciendo a otras personas. El carácter comunitario solamente lo da las religiones que podríamos llamar monoteístas tradicionales. Y también el otro, ahora respecto de formas, por ejemplo, de espiritismo, por ejemplo, alguna forma de espiritismo pueden conducirnos no en el camino a Roma, o sea, a Dios, sino que el camino directo y hacia abajo, donde está nuestro enemigo. Mucha gente pone su fe, por ejemplo, en el tarot. Me toca un tema. Y son católicos, y son cristianos, no sé. ¿Eso está bien? ¿Es compatible? ¿Son las dos cosas? ¿Es sano o no es sano? Primera vez que escucho una definición de mi colega y mi tocayo que no me gustó. Porque en un momento dice que la creencia es una que inventa el hombre, decías tú. Y yo diferencio entre creencias con C mayúscula y creencias con minúscula. Lo que nos van a hablar los psicólogos muchas veces son las formas que yo puedo creer para que la vida sea mejor, más feliz. Pero yo hablo de creencia como, por ejemplo, Lewis dice, yo creo en Cristo, el cristianismo, como creo en el sol. Porque no solo lo veo a él, sino a través de su luz veo todas las demás cosas. Es una creencia con C mayúscula. Y estas otras muchas pequeñas creencias en ocultismos, son supersticiones, son fórmulas con las cuales el hombre trata de manejar el día a día. Pero, ¿qué puede reemplazar? ¿Son incompatibles? Yo te diría que, por ejemplo, si a través de la luz del sol veo todas las cosas, ¿no es cierto? Tiene que haber una luz a través de la cual mido todas las cosas. Y en cierto sentido,
si yo conozco a Cristo, por ejemplo. Una señora ayer me llama, anteayer, ir a su casa porque un espíritu viene y se le pone en la cama. Yo pensé al comienzo, ¿será el gato, algo así? No, lo compruebo, una mujer muy inteligente. Un ovni. Y entonces voy y entonces a la luz del sol, a la luz de Cristo, reprendemos ese asunto en el nombre de Jesús, que es menor que, son creencias con C, más chicas. A la luz del sol, todas estas otras cosas encuentran su lugar. Así que reprendiéndolo, empaquetó su maleta y se fue. Además le enseñé a ella cómo reprenderlo. Entonces sí, pueden ser incompatibles en el sentido que el sol saca las sombras de la vida y va sacándolas y alumbrando. Y hay oscuridades que se pueden meter por creencias menores mal puestas, mal basadas y inventadas por el hombre. Un hijo Pero cree en su con la padre. definición, porque tú has dicho que hay creencias con C mayúscula y con C minúscula. Sí, sí. No, yo me refiero en este caso. Por ejemplo, un hijo cree en sus papás porque los inventa, porque él los percibe. No, el hijo existe porque el papá lo creó y él cree en el papá porque realmente existe. Entonces, una vez más, citando a Lewis, si yo tengo hambre, estoy en una balsa en medio del océano y tengo hambre, es muy probable que sea hecho como para comer comida material. Y si tengo hambre espiritual, no es porque yo invente un Dios que por ahí satisface, no, es porque Él realmente está y yo soy creado para conocerlo a Él. Entonces, no todo es inventado por la mente. De lo que son las creencias, podríamos de alguna manera ponerlo como una contraparte de lo que es la evidencia. Evidencia es todas aquellas cosas que yo he podido demostrar, puedo replicar y puedo al mismo tiempo sacar conclusiones y que serían de una validez absoluta científicamente. Yeah. Creencia es algo distinto, es algo ya sea que viene o del pasado, que me hace de alguna manera mirar hacia el futuro, o del futuro sin que tenga nada que ver con el pasado. Pero ninguno de estos se basa en hechos reales, sino que se basa en experiencias subjetivas, en tradiciones culturales. Es más, nosotros podemos llegar a ver personas que tienen creencias sin tener creencias. Pero en el caso del cristianismo, hay mucha gente que cree profundamente en la figura de Cristo y nunca lo ha visto. Y Exacto. Entonces, es un problema de fe. Aquí está la relación. Hay que relacionarlo con la fe. Porque aquí lo que preside todo es la fe. El punto de partida es la fe, que es además confianza. Confianza, porque si yo tengo fe en Dios, yo tengo confianza en lo que Dios me dice. Correcto. En lo que me revela. Y desde ese punto de partida, que es esa revelación que Dios me manifiesta, que yo creo en ella por fe, entonces deduzco una serie de otras cosas más. Ahora, el problema de creencias, se fijaron ustedes, usaron el plural. Es un conjunto de, podemos decir, de narraciones que pueden ser míticas, mitológicas, de cultura, en que se van perfilando en torno a ciertas cosas exclusivamente humanas y que a nosotros nos llegan muy cerca. Y buscando el camino corto muchas veces. Yo tengo, por ejemplo, un problema, mis creencias, y yo creo que voy a consultar el tarot, en lugar precisamente... Pero seamos claros. ¿Qué validez le das tú al tarot? Es importante separarlo de lo que es la fe. A mí me gustaría que fuésemos no tan ambiguos. Sí. Hay mucha gente que cree en el tarot. Sí. Hay mucha gente que lee el horóscopo. Hay gente que dice, mire, para mí es legítimo, por ejemplo, usar la herramienta de la magia blanca para sanar un enfermo. Eso se contradice, es inconsecuente para la ¿Es para la compatible doctrina con ser cristiana. cristiano? En algunos casos puede ser incompatible. ¿Y Pero cuánto es puede incompatible? o lo es. No, depende de situación. Es incompatible cuando el auxilio que uno busca son precisamente no hechos por la voluntad misma de Dios. Por ejemplo, cuando yo invoco fuerza de la naturaleza, demonios puedo invocarlas también, o busco ciertos tipos de procedimientos con objetos, por ejemplo, a los cuales les doy cierto valor, a un amuleto, a un talismán, que le doy un valor en sí mismo, sin la referencia que tiene respecto de Dios. Eso es lo que lo debo hacer. Oye, Melnik es un tipo brillante. A mí me parece brillante.
tiene una claridad, tiene una información, tiene todo. Sin embargo, tiene un lado esotérico. Yo no entiendo que un ingeniero que es lógico, que maneja números, que maneja cifras, de repente se convierta en un gurú esotérico. Es lo más común que hay, mis amigos. Pero lo que me llama la Pero atención hay que ver cuando qué tú es lo lo que es dices, esotérico. es que cuando tú lo dices, y también lo menciona en cierta medida don Hugo, hablan de, tiene un lado esotérico, bueno, dejémoslo así. No, que no tiene mucha ¿Dónde importancia. calza? ¿Dónde calza? Bueno, Es que depende el del momento. esotérico pero es que lo que ¿Es está grave? abajo. ¿No es grave? No, mira, lo que pasa, si tú te fijas, lo que tú has mencionado como estos instrumentos, como el tarot, todo lo demás, tiene que ver con el futuro. Tú dijiste algo muy cierto, que es como una cortada, es como un atajo hacia el futuro y tratar de predecirlo y de controlarlo y de alguna manera, como las magias, de tratar de manejarlo. Exactamente. Porque tiene que ver todo esto con el futuro, vale decir, una creencia que es del pasado es una historia. Pero es malo, esa es Ahora, la pregunta, ¿es malo? El manual del fabricante te da las instrucciones, ¿no es verdad? La Biblia es el manual del fabricante del cristiano. Y ahí, una vez más, a la luz del sol vemos todas las cosas. ¿Qué dice ella acerca de estas cosas? Bueno, dice que el hombre está hecho a la imagen de Dios, por eso busca a Dios y lo busca por muchas maneras, pero que la manera legítima es la que Dios mismo apuesta como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay un camino legítimo que Dios ha puesto. Y en el manual del fabricante, la Biblia también pone en su lugar estas otras fórmulas que pueden ser expresiones de la búsqueda de Dios, pero que no encuentran a Dios. Y pueden ser atajos o pueden ser desvíos del camino. Y hemos tenido muchos Pero pueden casos. ser también relativismo, como dice No, pueden ser. nuestro director. Yo creo que si tú miras la Biblia, son desvíos del camino. Habla uno que en un periodo de su vida practicó ocultismo y fui lleno de demonios. Yo tuve esa experiencia, por eso hoy lo Pero, reconozco. Al Cooper, Y cuando los va, tuve que sacar. va una persona de tu iglesia y te dice, mire, no te estoy inventando algo. Yo lo he escuchado. pasa Esto. todos los domingos. Mira, Dios me ha bendecido con un don tremendo. Yo he estudiado el tarot y le saco el tarot a la gente. Yo soy tremendamente cristiano. ¿Qué le dices tú? Le digo lo que le dije a mi prima, Dawn Cooper, quien es muy conocida también. Ella, en estos programas, ella vino a mí y me dijo, tengo muchas creencias. Y dijo, a propósito, que primo, tenés un aura. Hasta leía las auras, todo lo demás. Pero entonces le dije, mira, hagamos algo. Ella quería saber si esto era legítimo o no. Dije, oremos al Señor y preguntémosle a Él que te muestre. Oramos juntos y después de un par de días vino tocando mi puerta, pero tuve un sueño, estaba con todas mis amigas espiritistas y de repente venía Jesús, todas caían al suelo gritando y yo me levantaba a recibirlo. Bueno, dije, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Yo quiero recibir a Jesucristo. Recibimos a Jesús y tuvimos que hacerle un exorcismo porque efectivamente estaba habitada de espíritus y todo lo demás. Y ella fue sanando, que esa experiencia la tenemos mucho. Por lo tanto, yo concluyo que lo que dice el manual del Satanás fabricante, a veces da poder a algunas personas y las Yo lleva no- por un no- camino de sí, perdición. El mejor libro sobre eso lo escribió un jesuita, Carlos Aldunate, donde él además no solo es tan blanco y negro, sino que pone los grises, los matices, el cerebro del ser humano busca en diferentes formas, tiene diferentes experiencias, algunas más o menos entendidas y estudiadas, pero el manual del fabricante te lo va a poner con mucha claridad. No te metas al ocultismo, es un camino a veces sin salida, a no menos que Cristo te rescate de ahí. No te metas por otros caminos cuando Dios ya dio uno que se llama Jesucristo. Claro, Anda por él. pero no todas las creencias son ocultas, sino que tienen que tener alguna funcionalidad. Por algo sigue en la especie humana. Pero Si hay no, no una cosa, tendría una utilidad, digamos, lo hubiéramos desechado como cultura. Pero todos queremos saber el futuro. No, por eso te digo, es funcional saber el futuro. Es más, es funcional tratar de manejar el futuro. Piensa tú que las ideologías de alguna manera hacen eso también. No, lo que pasa en esto es que hay que distinguir una acción invocadora de algo, que yo quiero manejar a través de ciertos elementos, ciertas personas, lo que deseo. Ese es el peligro. Por ejemplo, realizar una ouija, por ejemplo. El peligro de la ouija, una ouija. Esa es la ¿Qué que hice es? yo, con el vaso, Claro. y invoca a los espíritus. Entonces Ah, puede un espiritismo. ocurrir que se abra un portal y entre un espíritu, pero no el que uno está llamando, sino que entre otro, que generalmente ocurre. Yo siempre a la ouija digo,
puede que sea una sugestión, pero sí es verdadera porque hay acción diabólica. Ahora, el diablo, como sabemos bien, según el refrán, sabemos por viejo que por diablo, él puede hacerse aparecer como mi abuelita, usar giros que mi abuelita usaba, imitar su voz. Y yo creo que es mi abuelita. Pero diferente es el caso, por ejemplo, de una aparición espontánea. Una aparición espontánea que no ha sido invocada, esa sí que nosotros tenemos que mirarla con mucho respeto. Y realmente hay ahí una presencia que a lo mejor necesita de nuestra acción. Eso para mí tiene respeto. ¿Has leído a la Virgen de Córdoba? No, no le digo, no le digo. Sacaron de una iglesia una estatua, una imagen de la Virgen para repararla. Entonces, cuando entró el cura, en fin, la gente de la iglesia, dijeron, pero ¿cómo la pusieron antes de pintarla? Y la Virgen está a un lado, la Jackie, mi señora, viene llegando de allá, de estar un retiro 10 días y la fue a ver. Y cuando tú entras a la iglesia, ves a la Virgen, y te empiezas a acercar y la Virgen se desaparece y la ve todo el mundo. Y la Virgen está a un lado porque la están reparando. Bueno, ahora, perdón, hay creencias que son también de tipo cultural y folclórica. No todas las creencias tienen esta connotación de invocación y algo oculta, sino que también hay creencias que conforman el folclore de una nación. Creencias populares. Pero, además, yo creo que Dios tiene la potestad para, en forma extraordinaria, realizar, como es el caso de Samuel. El caso de Saúl. Saúl realmente hizo que la pitonisa del Endor invocara a Samuel, lo trajera, y aparece Samuel y conversa. Pero ella cae al suelo y nota que esto es diferente a su experiencia a su normal. experiencia normal, Es exactamente. extraordinario. Es un caso muy especial, pero eso fue permitido por Dios. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que había que dar a Saúl y nosotros no sabemos cuál fue el resultado. Hay gente que asiste a iglesias donde... Y han salido reportajes donde oran por uno y le ponen manos y invocan sanidad. ¿Cuál es la diferencia entre ese acto? Y muchas veces la gente no se sana y ellos dicen que se sana. ¿Cuál es la diferencia entre eso y otras personas que recurren a otra cosa que no le llaman iglesia para buscar también esa sanidad? ¿Por qué esta está bien y por qué no produce nada? ¿Y por qué la otra, que a lo mejor produce algún tipo de sanidad, no sé si será transitoria, es mala? ¿Por qué una es blanca y por qué la otra es negra? No, es que depende de una cosa. En primer lugar, aquí tenemos que analizar situaciones de carácter psicológico también, o de histeria colectiva, que muchas veces pasa, y que realmente la gente se sugestiona con una sanidad que es más aparente que real. Empiezan a caer en la iglesia. Exactamente. Se desmayan. Evidente, pasa también en el rito vudú, lo mismo. Pasa lo mismo. Lo importante es que nosotros tenemos que discernir cuáles son los caminos que Cristo ha señalado para estas cosas. Cristo señaló el camino de la oración. Y nosotros muchas veces queremos sustituirla por cierto tipo de eso es para el maniobra. creyente, pero hay gente que no está viendo que es agnóstica, ahora, como el es señor que agnóstica. escribe siempre en Facebook. Claro, Yo no creo en esto, Bueno, y si él tendrá no otra cree, opción. Si él tiene otra opción, evidentemente que habría que ver cuáles son los resultados. Muchas veces Dios se manifiesta naturalmente, en cierto modo, asistido por la gracia, por supuesto, respecto a una persona que aparentemente no es creyente, o aparentemente tiene otro concepto de lo que es la fe. Y esa persona, obrando precisamente con honradez, se acerca a Dios. Ya, mira, le preguntamos a la gente en la calle, ¿en qué cree usted? ¿En qué le tiene fe? Y miren la diversidad de respuestas del público. De valores. En Dios, porque creo que es la única salvación que tiene el ser humano después que uno muere. Mira, mi iglesia, yo voy a una iglesia católica y yo confío en mi iglesia. Voy todos los domingos y soy feliz ahí, yo confío en la gente que trabaja ahí. Creo en Dios, pero a mi modo de ser, ¿sí? No soy como tan regido a Él, pero creo en Dios, ¿sí? Con un país cristiano de corazón, o sea, la religión que sea, pero creyendo en Dios, todo va a estar bien. En Jesucristo, porque, bueno, Él murió en la cruz, dio su vida por mí y al morir me dio salvación, me redimió, me dio salud, prosperidad. Basta que uno tome eso nomás, es una dádiva, ni siquiera es porque tú lo haces por buenas obras, es simplemente que tú crees en Él y Él te da esa oportunidad de tomar ese regalo y creer que Él está contigo todos los días. En estos momentos, mi madre que vive
en Dios, en la iglesia, en todos los principios cristianos de la Iglesia Católica. Conciencia de valores. Decía yo, confluyen todo, y esto es lo importante. ¿En qué sentido? En que la fe la ordena en primer lugar a Dios, que es lo importante, a su único mediador, que es Jesucristo. Entonces, en el fondo, nosotros vemos que ahí hay una manifestación de fe bastante profunda de la gente y muy acertada. Muy acertada. ¿Tú crees en la reencarnación? No. Rotundamente no. Absolutamente no. El manual del fabricante lo pone claro. Dice, hay una sola vida. Explica que es la Biblia. Una sola vida. Y el manual del fabricante lo explico. Es la Escritura, la Biblia que Dios revela para que entendamos las cosas en forma proposicional y podamos entenderla. Pero está dado al hombre vivir una sola vez y después de eso el juicio. Por lo tanto, estamos con una vida y enfrentamos un juicio ante el Señor. No hay más vidas, no hay nada que lo diga. Puede que haya experiencias que gente tiene que recuerdan vivir otra vida, pero eso puede tener muchas explicaciones, inclusive una especie de genética, memoria genética, no sé, muchas posibilidades. Pero la Biblia dice es una sola vida, ¿no es cierto? Pero Hugo, las creencias populares, por ejemplo, Claro. ¿tú qué espacio le das? ¿Qué Yo valor le le doy das? mucho respeto a las creencias populares, porque tiene una base de fe profunda. Y logra y precisamente manifiestan ciertas tradiciones cristianas que nosotros, con la, entre paréntesis, cultura que tenemos, entre comillas, la hemos abandonado. ¿Las mandas? La manda, por supuesto que creo en la manda, porque la manda es una petición. Es una petición precisamente de la intervención sobrenatural en favor de ciertas situaciones que Y ocurren. caminar de rodilla a lo Vázquez. Vale. Yo vivo cerca. Yo ahí. veamos una cosa. La mortificación nunca ha sido desechada por el cristianismo, jamás. La mortificación, el que mortifiquemos el cuerpo. Y no solamente Lo el que pasa, cristianismo, no solamente- lo que pasa es que en este momento es poco popular hacerlo, porque nosotros no queremos enfrentar el dolor. Nosotros el dolor, incluso el dolor moral, lo queremos eludir. Nosotros queremos tener una vida solamente de Bills y pap. No queremos aceptar. Hugo, la vida light. ¿De qué sirve una manda? Una pregunta, Sí, ¿no? sí. Uno hace una manda y después de la manda hace lo que quiere. O sea, ¿qué validez? pero que para mí no te- desacredita bueno, la mano. pero no te enojes, pues, Alfredo. Sí, Nunca me he enojado contigo, perdería mi Jesucristo sueldo. respondió a esto. Cuando le preguntó San Pedro, mira, había dudas ahí en el asunto. Mira, ¿cuántas veces debo perdonarle, hermano? ¿Cuántas? ¿Unas 7 veces? 70 y veces, 70 veces 7 también. O sea, Dios sabe nuestras debilidades. Sabe precisamente que nosotros somos unos peregrinos aquí, con subidas y caídas. La misma estructura de nuestro ser, que es precisamente espíritu y cuerpo, hace que nosotros, nuestra manera de conocer, podemos ser inconstantes, pero realmente podemos levantarnos. Ok, pero estamos hablando... Con la ayuda de la gracia. Una de las niñas que recién habló me sorprendió por su profunda convicción teológica. Ella entendía que la fe es un regalo, que tú puedes recibirlo, desempaquetarlo y eso es todo. No es por tus obras, ni mandas, ni arrastrarte por rodillas que impresionas a Dios. Esas cosas, según tu fe te se ha hecho, ¿no es cierto? Pueden ser expresiones de fe, no quiero O sea, tú no te denigrarlas. salvas por tu gracia, sino por la misericordia de Dios. No te salvas por tus obras, sino porque tú te das cuenta que la obra en la cruz es suficiente para ti. Solo tienes que creer. Yo creo lo siguiente. Momento. Espérate. Creer y eso se Una transforma en cosita, Hugo, y obras. después Claro, te doy la esa pasada. es que tiene, perdón. Hugo, mira. Fe que se Yo creo transforma en que obras. eso pertenece a un cristianismo del siglo XV, XVI, XVII, en que nos decían, tú no vales nada porque tus pecados mataron a Cristo. Yo me acuerdo que había unos curas alemanes de los padres franceses en el lago Ranco, ¿me entiendes? Entonces cuando salimos de la misa, mi hija me dijo, papá, no tenía idea que nosotros habíamos matado a Cristo, ¿me entiendes? Salió asustadísima. Entonces cuando te dicen, mira, tú nunca tienes mérito, tú si te salvas por misericordia de Dios. O sea, estos hijos iguales a Dios, creados a su imagen y semejanza, ¿ah? ¿Me entiendes? Somos unos pobres desgraciados, entonces. Bueno, como dice ustedes que son los Hay una sabios. cosa, Alfredo, miserables pero no hay pecadores. que olvidar
que Jesús dijo en una ocasión, no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad del Padre. Correcto. O sea, hay una cierta obra que hay que realizar. Dos lados de la misma moneda. Pero es la gracia la que convoca, o sea, la gracia que es gratuita. Camilo, pero existe también una cooperación a la gracia que son las buenas obras. Déjame hacerte una pregunta. Presupuesta la gracia, cualquier obra que nosotros realizamos Camilo, es meritoria. Camilo Castellón, la hipnosis. ¿Sí? La hipnosis es algo que desde el punto de vista de las creencias del cristianismo es permitido. Bueno, la hipnosis es una técnica, es una herramienta, es como si tú me dijeras un bisturí. Es algo permitido por el cristianismo. Yo creo que el cristianismo no entra en ese tipo de recetas tan domésticas de cómo Como llegar. la penicilina, oye. Pero sí es una herramienta bastante poderosa para llegar a un montón de capítulos ocultos que las personas pueden tener a través de algún tipo de represión o simplemente porque otras circunstancias se han sobrepuesto y han producido un fenómeno de sombra. El fenómeno de sombra en psicología es un fenómeno muy interesante donde cosas muy grandes ensombrecen otras cosas que están abajo y no se ven. Cuando alguien se somete a una sesión de hipnosis, ¿no tiene ningún efecto colateral en otra área, en el mundo espiritual? ¿Ni hace nada en contra de la voluntad? No, nada en contra de la voluntad, eso hay que dejarlo bien claro. Pero no, por el contrario, sí, es una técnica como tantas otras cosas, como puede ser, por ejemplo, la imaginación dirigida o la relajación progresiva. Son técnicas. La visualización. Y además es muy importante la ética de quien realiza la hipnosis. Bueno, por supuesto. Porque evidentemente sabe cosas que debe guardarlas estrictamente. Te voy a contar una historia personal. Mi madre era dentista. ¿Sí? Y trabajaba en un centro de detención de niños. Estoy hablando hace algunos años. Y ella usaba, no había anestesia. Y ella usaba la hipnosis para tranquilizar a los niños y poderlos operar. Entonces, por eso te digo que es una técnica que no tiene... Alfred Cooper, me gustaría hacerle la pregunta a él, que es un pastor de una iglesia, si comparte ese análisis. A mí me parece que la hipnosis es una persona que se somete a que la voluntad y la persona de otro sobrelleve sus propias facultades, de tal manera que se abren puertas. Y yo creo que en ese proceso pudiera ser pasa con muy... cualquier droga Por eso te digo, psicotrópica. exacto. En otra palabra, depende cómo la persona... Por eso vale mucho el hipnotizador. Yo creo que lo único que podría ser nocivo si la persona baja sus defensas normales en otros momentos de la vida. No sé si hay allí gran evidencia de una cosa así. No, pero algunas personas droga. me han dicho que después de hipnosis quedaron un poquito más como expuestas, se sentían. Yo creo que tanto depende de la persona como se haga. Personalmente, noto que buenas sesiones de consejería, prefiero que la persona nunca suelte su propia control. Entonces, prefiero que le sugiera a la persona cómo ella puede abrir sus propias puertas y dejar que el Espíritu Santo quizás... Que es lo mismo, a veces se hace terapia de sueño, por ejemplo, que es más o menos lo mismo, pero por eso, como tú bien dices, si es manejado con un profesional y con ética, no habría problema. Sí tengo una consulta que no puedo dejar de hacerle respecto a las creencias y que tiene que ver con la vida en el más allá. Yo creo que eso es una pregunta que la gente quiere saber. Que tú, Hugo, lo puedas responder, porque con tu conocimiento y tu experiencia... Tú sabes que vino el presidente húngaro hace 2 años atrás, hasta la señora Bachelet, presidenta. Lo recibieron en La Moneda, un almuerzo. Mi mujer es húngara, pero no le invitaron al almuerzo, lo invitaron a mí. Yo no sabía, le decía en mi casa, pero ¿por qué me invitaron? Yo no pertenezco ni al mundo político, ni al mundo diplomático, ni al mundo militar, ni al mundo periodístico. ¿Qué mundo represento yo? Y mi hijo me mira y me dice, papá, me dijo, tú vas a ir en representación del mundo del más allá. En el fondo siempre he creído que yo tengo una cierta cosa. Yo creo, por supuesto, en la vida después de la muerte. Eso no me cabe la menor duda. Evidentemente, el problema está en la comunicación. Ese es el problema que realmente se presenta. Porque nosotros siempre queremos saber acerca de eso, y es totalmente normal. Fíjate, es el misterio de la vida y de la muerte. Nosotros, con dentro de nuestra racionalidad, el saber
a ciencia cierta que vamos a morir. La conciencia de la muerte nos lleva inmediatamente a la conciencia de muerte y qué hay después. Y evidentemente que la respuesta fundamentalmente la tiene la religión. La religión hace la gran respuesta. Sí. Eso, y también ese es el gran drama de los no creyentes. El drama del no creyente es esa. El drama es que, ¿qué pasa después? ¿Por qué ponemos con el drama del no creyente? Porque aquí ha pasado lo siguiente. Han venido agnósticos, han venido ateos, hemos conversado. Sí. Y cuando nosotros le planteamos algo similar o alguien plantea algo similar, dijo, oiga, ¿quién le dijo que nosotros tenemos drama? Bueno, nosotros tenemos los mismos valores o más valores a veces y más consecuentes que los creyentes. Mira, ¿me entiendes? Eso... Y no tenemos drama, ni tenemos angustia, ni tenemos nada. Pero es que no están muriendo. Voltaire, ¿no es cierto?, que pasó toda su vida cureando, y quizás con justa razón en esos días, sin embargo, muere diciendo, oh, Nazarén, Nazarén, tú me has vencido, aterrado finalmente en sus últimos momentos. Eso es muy común. Nietzsche muere hablándole a las sillas y a las mesas, perdonen mis pecados. Otra cosa con guitarra, cuando te estás muriendo. Tenemos los cristianos... Un expresidente chileno que fue un gran masón, y que tú sabes quién es, fue un gran masón, y fue un general también. Cuando él murió, su señora, que tenía mucha influencia y era católica, le puso un rosario en las manos. O sea, yo creo que muchas personas en la vida tienen una actitud y cuando van a morir tienen otra. Pero también hay agnósticos guatemaltecos que pueden vivir tranquilos. Pero hay un drama. El agnóstico siempre tiene un drama frente a la muerte. Yo he presenciado muerte. Mire, el agnóstico, yo hago diferencia entre el ateo y el agnóstico. El ateo es un militante respecto de no aceptar la existencia de Dios. Andrés Velasco decía que en cambio, el agnóstico es una persona indiferente. Eso puede Dios existir como no existir o no. Pero el más difícil es el agnóstico. Tenemos una prueba histórica, científica, ¿ya?, material, que es la resurrección de Jesucristo. Déjame decir que aquí viene todo lo que hablamos de creencias, ¿no? Tomás no creyó que Jesús había resucitado. Incluso desafió a los demás, no menos que yo lo vea, vea su... Ahora que llegamos sus llagas y mis manos en su costado. A Pascua, una buena reflexión para lo que viene. Ahora, 8 días más tarde le aparece Jesús. Le dice, ven acá, Tommy, ven. Mira, y Tomás cayó al suelo y dice, mi Señor y mi Dios. Y entonces tan importante lo que Jesús le dijo, Tomás, creíste, porque has creído porque viste. Entonces con una sonrisa lo veo, dice, benditos los que no vieron y creyeron. O sea, es igual para nosotros. Cualquiera viendo este programa en este momento puede caer de rodillas, es decir, Jesucristo resucitado entra en mi vida, no te veo, pero ven, y si lo hace con todo corazón, te aseguro que Él entrará a tu vida. Y lo conocerás. Padre Cooper, hay algo muy importante en lo que está diciendo. Fíjese, cuando Tomás se cercioró, Jesús no le dijo a ñuñú ni nada, al contrario, fue duro con él, porque has visto, Tomás, has querido. Pero bienaventurados los que van a creer sin haber visto. Correcto. ¿Y quiénes son esos? Somos nosotros. Oye, pero el mundo de hoy... ¿Usted es supersticioso? Mire, yo no soy supersticiosa de ninguna manera, pero que tengo ciertas temorcillos. Sí, ciertas cosas, anda con un clavo en el bolsillo. Ciertos chuchos, por ejemplo, ciertas cosas. Sí. ¿Para qué? Voy a poner un ejemplo. Se va a reír usted. Estoy aquí. Ve usted esta camisa. Esta camisa la uso especialmente para cuando vengo para acá. ¿Por qué? Porque no sé por qué. Ese es el problema. Yo cuando daba examen era peor. Suerte. Toda la ropa, incluyendo el interior, era la misma en cada examen. Así que tenía que lavar. La lavaban, ¿no? Sí, la lavaban. Hasta el día. Yo, por ejemplo, voy a un ¿Hasta para el examen de grado final? Pero siempre. Y además una cosa, porque yo en ciertos lugares, yo entro, yo nunca salgo con el pie derecho, sino con el izquierdo. Segundo hecho. Oye, jamás, no, si yo tengo una estás perdiendo todo lo que has dicho en el programa. Todo de nuevo el programa. Pero a veces las trasgredo, para demostrar
que en realidad que no es más una que un cosa. hábito Ustedes no personal. ven ahora un mundo que dice el diablo no existe, el Claro infierno que sí. no existe, Alguien el dijo, purgatorio no existe. Alfredo. Hoy hay que vivir la vida. Alfredo, Nada nuevo. ¿Es eso o no? alguien dijo, la mejor treta que ha inventado el demonio últimamente es convencernos de que no existe. Oye, yo los quiero invitar a una pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar cara a cara, al alma, con Hugo Cepeda. Al alma. Si le gusta disfrutar de la naturaleza, el aire puro y el descanso, lo invitamos a conocer Centro de Eventos Mayarauco, un lugar paradisíaco ubicado en Melipilla, en la cordillera de la zona central, a tan solo 50 minutos de Santiago. Venga y descubra una variedad de entretenciones, desde un asado al palo, cabalgatas o simplemente una placentera caminata entre frutales y huertos. Consulte por nuestros programas de 3 días, 2 noches, desde 70,000 pesos, o 7 días, 6 noches, desde 175,000, todo incluido. Centro de Eventos Mayarauco. Haga sus reservas al 831-1451, 831-4765 o escríbanos a mayarauco@tie.cl. ¿Quiere comer bien y pasar un grato momento? Lo invitamos a disfrutar lo mejor de la comida chilena en el restaurante Raúl Correa y Familia, ubicado en Avenida Las Condes, 10.480, en una hermosa y antigua casa colonial de estilo chileno. Raúl Correa y Familia ofrece los mejores productos en las más variadas preparaciones, teniendo un gran apego por recetas tradicionales de nuestro país, de la mano de emblemáticos platos de la gastronomía chilena, los que dan vida a una carta que se caracteriza principalmente por su diversidad, sabor y buen precio. Consulta y pruebe nuestro meridaje. Reservas al 243-4747 o 243-4748. Restaurant Raúl Correa y Familia, Avenida Las Condes, 10.480, Santiago. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Inalco, el más moderno proveedor de soluciones automotrices Chevrolet en Chile. Conozca toda su gama de modelos Chevrolet en www.inalco.cl o visite su nuevo local en Avenida Bellavista 0848 Providencia. Estamos aquí con Hugo Cepeda. Don Hugo. Don Agustín. Un teólogo, un hombre estudioso de la Biblia, un hombre muy acucioso en todo lo que es el cristianismo. Está llegando, no sé cuándo, solamente Dios sabe, al final de sus días. Eso estoy medio convencido yo también. Don Hugo Cepeda, ¿cree que se va a salvar? Eso nadie lo sabe, pero yo espero en la misericordia de Dios que se va a acordar de mí. Sin la misericordia de Dios sería imposible que me fuese a salvar. Y confío en su misericordia y su bondad. Hay un momento en la historia de Hugo Cepeda que decide ser sacerdote, tomar la vocación de ese oficio y deja de ser sacerdote. Exacto. ¿Qué pasó? Cosas de la life, pues, don Agustín. ¿Qué quiere que le diga? Hay tantas circunstancias por las cuales uno pasa en la vida, en que muchas veces situaciones que uno las cree tan firmes y tan decididas se transforman en algo feble. Lo único que puedo decirles es una cosa. Generalmente cuando alguien se retira del ejercicio del sacerdocio, sale sosteniendo, echándole la culpa a la institución. Yo no. Yo creo que gran responsabilidad fue mía y lo reconozco. Pero el hecho de reconocer que seguramente eso no era su vocación, no. es un acto de honestidad frente a Dios y es un acto de honestidad también frente a la institución. Exactamente, pero fíjese que la gran duda que he tenido yo siempre es que eso de que decir que no tenía vocación lo pongo entre paréntesis. Yo estoy convencido que tenía vocación. En primer lugar,
¿Por qué? Porque siempre, para mí, los dolores de la iglesia son dolores personales. Toda esta situación que pasa en la iglesia actualmente es como si ya a mí me ocurriera. Mantengo mi amor por la iglesia. Y en el fondo, trato de vivir dentro de mi condición en la medida en que puedo servir modestamente, a pesar de ser un gran pecador, lo que es la causa de Dios que desea sobre la tierra. Se dice que tenía vocación y que tiene un gran amor por la iglesia. ¿Por qué no continuó la iglesia? Precisamente por muchas circunstancias, y que fundamentalmente se deben a mi debilidad personal, a mi falla personal. Soy de los que piensa, esto Sí. lo digo a título personal, y casi Sí. muy arriesgado mi declaración, es que una de las grandes reformas, a mi juicio, que puede ocurrir, no digo en 2 años más, pero podría ocurrir perfectamente en 10 años, probablemente en 20 o 30 años dentro de la Iglesia Católica, tiene que ver con el tema del celibato. Y que los sacerdotes finalmente puedan optar por casarse y ejercer su oficio ministerial. ¿Usted es partidario Mire, de yo eliminar el celibato? esto lo he estudiado muy a fondo. Creo que el celibato es una ley de la iglesia por lo demás. No es de institución bíblica. Pero sí, la vida religiosa es de institución bíblica. Jesucristo llama a un estado de perfección. Lo que pasa es que nosotros confundimos un poco los religiosos con los sacerdotes de carácter diocesano. Antiguamente se llamaban los primeros regulares y los segundos seculares. Y los han asimilado mucho. Hay iglesias cristianas, como la ortodoxa, por ejemplo, griega, como la rusa, e incluso el rito católico que obedece al Papa, pero el rito oriental, es que hay sacerdotes casados. Pero una cosa importante, se casan antes de ser ordenados. Después de ordenados no pueden casarse, si en viuda no pueden casarse por segunda vez. Esto es bien importante que la gente eso lo olvida un poco. Evidentemente que yo siempre he sostenido que la razón por la que se instauró el celibato, ya prácticamente en muchas partes de Europa Occidental en el siglo IV, siglo V, se debió a razones más prácticas que teológicas. En primer lugar, por ciertos escándalos que había, porque muchas veces, por ejemplo, el celibato significaba adulterio al sacerdote, que se preocupaba mucho de las cosas terrenales y se olvidaba de su ministerio. Pero asocia hoy día de lo que ha pasado en los temas de homosexualismo, ni siquiera abuso sexual, pero homosexualismo existe en el tema del celibato. ¿Hay alguna relación o no hay ninguna, no hay ninguna relación, porque precisamente el celibato permite sublimar lo que podrían ser las inclinaciones de carácter sexual. Y además, esto se mira desde el punto de vista sobrenatural. Sin la ayuda de Dios no hay celibato que valga. ¿De qué se arrepiente Hugo Cepeda? ¿De qué se arrepiente Hugo Cepeda? Bueno, arrepentirme de muchas cosas en la vida. Muchas cosas en la vida que precisamente que si viviera de nuevo no las haría. Otras las repetiría. Por ejemplo, mi vida familiar yo la considero óptima. He encontrado precisamente una mujer que realmente para mí ha significado prácticamente toda la vida. Tengo un hijo maravilloso también. Por lo tanto, en ese aspecto estoy feliz. Pero me arrepiento, sin embargo, yo le decirle algo. Y se lo voy a decir a usted, no lo he dicho nunca. No tener autoridad moral para defender a la iglesia en la situación que actualmente está. Porque yo creo que hay una confabulación en su contra. A propósito del celibato, el problema de restablecer el matrimonio de los sacerdotes es bastante complicado, práctico. Por ejemplo, ¿cómo se mantiene una familia sacerdotal? Mujeres e hijos. En otras religiones es muy fácil, porque los militantes de la religión dan los medios para eso. Pero como nosotros conocemos cómo son los católicos, va a ser muy difícil. Mira, ¿y por qué tiene a tu hijo en tal colegio y en otro más barato? En el fondo, mantener al religioso va a ser muy difícil, al sacerdote. Como teólogo lo quiero meter en los temas paranormales. Paranormales, sí. ¿Cómo una persona... ¿Usted cree en los demonios? Por supuesto que sí. ¿Cómo una persona puede saber si está en presencia de demonios? Primero, ¿por qué creo en el demonio? Porque yo creo que hoy la falta de creencia en el demonio ha debilitado la fuerza
de la gracia de Dios. ¿Y por qué la ha debilitado la creencia en la gracia de Dios? Porque en el fondo, al dejarse uno, dejar a un lado al autor, al instigador del mal, que es el diablo, queda muy difícil distinguir entre el bien y el mal. Y creo que la gran situación hoy en el mundo es que no se distingue el bien y el mal. Pero ¿cómo una persona puede saber si lo que le está pasando con un fenómeno paranormal es una situación atribuible al mundo espiritual de maldad, de demonio, como usted lo llama? Depende de muchas cosas. Por eso es que la Iglesia, frente a lo que llaman una posesión diabólica, realiza siempre exhaustivas investigaciones. No es cuestión de llegar a hacer una investigación para ver si efectivamente hay una presencia maligna. Porque hay muchas veces que son situaciones de carácter psicológico o personas que quieren y obran el mal también, sin necesidad de una posesión. Por lo demás, el diablo, su manera ordinaria de actuar es la tentación, no es la posesión, es un caso muy extraordinario. Pero hay personas que tienen ruido en la casa, hay personas que le pasan fenómenos paranormales que son externos, pero esos son situaciones de... Pero quizás habría averiguar qué tipo de fenómeno paranormal se trata. Puede ser precisamente un alma que necesita una ayuda y que necesita oraciones, que le manden decir una misa. Y generalmente esas apariciones de almas en pena que están en situación de purgatorio y que necesitan de la ayuda de alguien para entrar en el cielo no causan daño. Pero la Biblia no habla del purgatorio. ¿Existe el purgatorio? Mire, el purgatorio, según lo han declarado los papas, no es un lugar. Es un estado del alma. Un estado. No es un lugar. Pero los entes espirituales, los seres espirituales, tanto los ángeles como las almas, ocupan algún lugar, están en algún lugar. ¿Cuál lugar? No lo sabemos, porque están en una dimensión distinta. Entonces pueden manifestarse. Pero lo más maravilloso de esto, para mí, es lo de la comunión de los santos. Fíjese, los que están en el cielo pueden rogar por nosotros. Sin embargo, por los que están en situación de purgatorio, nosotros podemos intervenir e impetrar frente a Dios en favor de ellos. ¿Cuál es la historia más triste en la vida de Hugo Cepeda? La historia más triste han sido, yo lo voy a decir exactamente, la pérdida de dos hermanos míos hace 54 años, con 4 meses de intervalo. Uno a raíz de un accidente en motoneta y otro de muerte natural. Esto fue realmente lo que más me ha causado un dolor inmenso. Enseguida también las pérdidas de los seres queridos, incluyendo a mi propia mamá o nana, como llaman ahora, que me ayudó a criar. También acabo de perder hace unos días atrás a otro hermano, mis padres, mis abuelos, en general todo aquello que vínculo, y también los grandes amigos que se van yendo. Y también es triste para mí muchas veces no poder, contemplar cómo está el mundo, las injusticias que existen, y no tener la fuerza para poder remediar nada. ¿Cómo se define políticamente Hugo Cepeda? ¿Es de derecha, de izquierda, de centro? Políticamente, en realidad, yo no milito en ningún partido político. Yo he tenido cierta evolución al respecto. Yo me recuerdo que siendo joven era absolutamente liberal. ¿Y hoy día? Hoy día no tanto. Hoy día tengo una gran conciencia de carácter social frente a las injusticias sociales. Actualmente yo pienso que hay tanta gente que sufre y sobre todo que veo que casi no se da remedio para ello. Porque nosotros no hemos hecho una conversión de espíritu de darnos cuenta que no estamos solos en el mundo, que estamos con los demás y con los demás construimos la humanidad. Don Hugo Cepeda, le agradecemos haber tenido esta conversación a fondo y junto a usted nos vemos en 7 días más, recordándole que nos puede escribir a la dirección de Facebook que aparece en pantalla o a la dirección del correo electrónico o nos llama también al 264-0103.
Conciencia de Valores. Un programa realizado en Go Studio